Quiero que me acompañen al capítulo número 2 del libro de los Hechos. Si traes una Biblia física, puedes buscar ese capítulo en el Nuevo Testamento. También si traes un dispositivo, un celular, puedes buscar una aplicación sobre la Biblia. Yo recomiendo más una Biblia física, pero si no, tenemos a la mano el texto bíblico. Vamos al capítulo 2 del libro de Hechos. No sé si puedes ponerme mis diapositivas. Bien, dice Hechos 2 del 1 al 3, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Acompáñame con una oración allí en su lugar. Padre Celestial, hemos abierto tu palabra en este mediodía, aquí en tu iglesia, Península Viva, y queremos aprender una enseñanza muy importante sobre la persona del Espíritu Santo. Y queremos que seas tú el que nos enseñe y que al salir de este lugar, tu pueblo, tus amigos, los que has invitado a escuchar tu palabra, sean transformados por medio de ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un libro, la segunda parte de un escrito muy importante de un médico, el único no judío, el único que no era judío de los seguidores de Jesús que escribe un libro en el Nuevo Testamento, y es el médico Lucas. Lucas primero escribe el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de los cuatro. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces el evangelio de Lucas lleva el nombre de este médico griego que posiblemente creció en Siria o fue educado en Siria, pero tenía cultura helenística, cultura griega, y era médico, era un doctor, era una persona que se encargaba de curar a las personas que se enfermaban, y fue uno de los compañeros del apóstol Pablo. Lucas hace un trabajo de investigación, siendo un científico. Él va a los testigos de primera mano y los entrevista para conocer acerca de Jesús. Y el propósito del libro de Lucas y del libro de Hechos, que es la segunda parte de Lucas, es, número uno, conocer la verdad acerca de Jesucristo, a Jesucristo histórico, el Jesucristo que caminó entre nosotros. Y número dos, que nuestra fe sea fortalecida. Y el día de hoy, a través de esta enseñanza, el mensaje del día de hoy se titula Los Hechos del Espíritu Santo. Número uno, que podamos nosotros conocer quién es Dios. Y número dos, que nuestra fe sea fortalecida. Si estás aquí en este lugar, bienvenido. Si has venido por primera vez, nosotros somos una iglesia cristiana Península Viva, y la centralidad de nuestra enseñanza surge de este libro maravilloso que nosotros llamamos la Biblia. Y nosotros queremos animarte a que tengas una copia de este libro en tu mano y que empieces a leer junto con nosotros. Se lleva un devocional que nuestro hermano el pastor Joel día tras día transmite sobre los libros de la Biblia que ustedes van viendo en este tiempo con Dios. Y en el calendario corresponde que leamos el libro de Hechos. Se le llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se centra en dos personajes muy importantes. La primera parte en el apóstol Pedro,
Y la segunda parte, la vida y la conversión de Saulo de Tarso cuando va en el camino a Damasco y es derribado por el mismo Señor Jesucristo y es interpelado por él diciéndole: Saulo, ¿por qué me persigues? Y a partir de ahí se desarrolla la historia de la iglesia primitiva hasta que llegan a Roma, hasta que Pablo está encarcelado en Roma y queda en puntos suspensivos, como que la historia continúa. Y eso nos da pie a pensar de que no es el énfasis en los apóstoles humanos como Pedro o Pablo, sino en lo que el Espíritu Santo hace. Y la pregunta entonces es: ¿quién es el Espíritu Santo? En este momento leemos lo que dice el texto bíblico. Fíjese, lo voy a leer de nuevo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, el día 50 después de la resurrección de Jesús, que es la Pascua, ha ocurrido algo interesante, sobrenatural en la ciudad de Jerusalén. La tumba está vacía y Jesús no está muerto, ha resucitado, y el testimonio, la evidencia de la tumba vacía ha corrido la voz por todos los apóstoles y toman fuerza para testificar de que Jesús es Dios y venció al pecado, venció a la muerte, y la tumba está vacía. Los discípulos se quedan en Jerusalén, se habían amedrentado, eran unos cobardes y pusilánimes, escondidos por temor a los judíos, y de repente Jesús les dice: no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Por 40 días Jesús camina con ellos y les enseña, se les aparece, les afirma sus enseñanzas y les dice: esperen en Jerusalén. Entonces hay un punto geográfico donde se desarrollan todos estos eventos. Es Jerusalén y en el monte del templo, donde se reunían los judíos de manera regular para celebrar sus fiestas anuales. Una de las mayores fiestas anuales que atraía a multitudes de todas las naciones era la fiesta de la Pascua, cuando celebraban la liberación de Egipto. Y precisamente Jesús es crucificado en la Pascua. 50 días después celebran otra de las más grandes fiestas, que es la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Y dice aquí que había gente de todas las naciones de la tierra. Si nosotros leemos lo que está ocurriendo, gente de el centro el corazón de los continentes, donde confluyen esos continentes: norte de África, Medio Oriente, Anatolia o Turquía y el sur de Europa confluyen en ese punto estratégico que es Jerusalén. Y dice el versículo 5: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirenes, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Jesús ya no está con ellos, pero Jesús, el Señor, les dijo a sus discípulos: no estén tristes, no tengan miedo, me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Espíritu Santo. Y es aquí donde entra una de las afirmaciones doctrinales, una de las enseñanzas más fuertes que nosotros necesitamos el día de hoy: conocer al Espíritu Santo. Y número uno, el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza impersonal, etérea,
que se va desvaneciendo ahí en el espacio, sino es Dios mismo. Y lo encontramos activo desde la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3 dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas como una gran águila, cubriendo la creación, como empollando la creación para que saliera de esa fuerza creativa, nosotros que fuimos creados, puestos en esta tierra. El Espíritu Santo entonces es Dios. Y aquí vemos en este pasaje, hay un pasaje que les quiero compartir, en donde un espíritu, el Espíritu Santo, no es impersonal, es una persona, habla, siente y puede ser engañado. Y más adelante vamos a ver este pasaje cuando a ustedes les toque leer ese capítulo. Yo no quiero profundizar, nada más quiero decirlo de paso, pero cómo el Espíritu Santo es Dios. Dice que Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Entonces, si el Espíritu Santo fuera una fuerza impersonal, etérea, algo ahí difuso, no podría ser mentido. Le mintió al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Esa historia va a ser muy interesante y prepárense cuando nuestro hermano Joel les explique la historia de Ananías y Zafira. Y dice el siguiente versículo: reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces este versículo equipara al Espíritu Santo con Dios. Y en este momento nuestra confesión de fe la descubrimos que es una confesión de fe trinitaria. Creemos en un Dios, un solo Dios verdadero en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que por la eternidad son Dios, han sido Dios y serán Dios por siempre. Y han estado activos desde antes de la creación del mundo, durante la creación del mundo, en el proceso de redención, en la historia de la redención, desde el momento en que Jesús viene y camina con nosotros hasta este momento que nosotros no vemos a Jesús, pero ha dejado al Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo recibe uno al Espíritu Santo? Y quiero darles esta pista. Efesios capítulo 1, versículo 13. Hay dos cosas que dice este pasaje de cómo recibir al Espíritu Santo. Habiendo, dice, oído, ¿sí? Oído la palabra. Y es por eso que es importante la predicación de la palabra, la predicación en las redes, la predicación de uno a uno, la predicación expositiva en el servicio dominical. Ahí el Espíritu Santo habla. Entonces el Espíritu nos hace oír la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y después de oír, ¿qué nos toca ahí? Creer. ¿Sí? No hay ninguna experiencia especial, sino en el momento de oír y creer, entonces el Espíritu Santo viene a tomar posesión de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro ser, como un templo. Nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, y es por eso que los cristianos cuidan su cuerpo, no por estética o por belleza, sino porque es el templo del Espíritu. Somos buenos mayordomos, o nos debemos convertir en buenos mayordomos de nuestro cuerpo, porque en él mora el Espíritu Santo. En el momento entonces en que tú crees, recibes a Jesucristo, el Espíritu Santo entra a morar en ti. El día de hoy vamos a celebrar la Santa Cena, y hay una evidencia externa que nosotros debemos tomar para participar de la Santa Cena. Es decir, después de haber oído y creído, tenemos que bautizarnos, utilizando un elemento tan sencillo como el agua, como obediencia al mandamiento de Dios. Muchos de nosotros, ustedes amigos, han venido aquí y no van a poder participar de este sacramento por una razón: porque no han sido bautizados. Van a ver nada más, pero al verlo se proclama la muerte de Jesucristo. Al pasar el pan y al pasar enfrente de esta copa, vemos la obra de Jesucristo en la cruz por nosotros. Y entonces debes tomar un paso.
En algunos países, amigo, bautizarte en la iglesia cristiana significa la muerte, de verdad. Te dejan de hablar, te desheredan, te expulsan de tu pueblo, de tu comunidad, porque dicen, él ya se bautizó, ya es cristiano. Y entonces lo expulsan, incluso hasta pueden decir, mátenlo porque ya se ha bautizado. Y de repente viene alguien con un cuchillo, con una espada, y lo matan porque dice, tú nos has traicionado y te has bautizado. Entonces bautizarse es peligroso, te puede costar la vida. Y Jesús nos llama y nos dice, sígueme. Así que en el momento en que Jesús viene a nuestra vida a morar en nuestro corazón, cuando oímos y creemos, nos lava de nuestros pecados, pero debemos dar un paso muy importante, que es mostrar públicamente a todos que nos hemos convertido a Cristo, que hemos vuelto a Él. El Espíritu Santo es verdadero y eterno Dios. Y en la historia de la redención vemos que Dios manifiesta su poder de diversas maneras, lo que podríamos llamar como, en un lenguaje teológico, se le llama una teofanía, es decir, Dios se hace visible, se hace presente, lo pueden ver. Nosotros no podemos ver a Dios. ¿Sabes qué te pasaría si tú ves a Dios? Te mueres. ¿Quieres ver a Dios? De verdad, o sea, yo les digo, de verdad, ¿quieres ver a Dios? Yo sí quiero verlo. ¿Y sabes qué tiene que pasar para que yo lo vea? Tengo que morir, porque es fuego, es algo temible, poderoso, que nos derrite completamente. ¿Cómo sentíamos el calor en estos días? ¿Verdad? El sol estaba rugiente y cada tarde se iba y decía, Dios no aguanta nada, ¿no? Sí. Ese fuego, imagínate estar delante de Dios como un fuego consumidor, más rugiente que el sol que tenemos. Nos morimos, nos derretimos. En una ocasión viene caminando Moisés. Él ha estado en el desierto por 40 años y de repente, en un calor de 40 o 50 grados, las zarzas se prenden y hacen combustión espontánea por tanto calor que hace. Entonces no es algo raro que él, caminando en el desierto, vea un arbusto, se enciende en combustión espontánea y en 5 o 10 minutos, decimos aquí en México, llamarada de petate, ¿verdad? Se prendió y a los 5 o 10 minutos se apagó. Pero él ve que una zarza está ardiendo y ya pasó media hora y no deja de estar consumiéndose, y ya pasó una hora y él dice que se acerca, y cuando se acerca, una voz le habla desde adentro de la zarza: quita tus sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Y dice que Moisés se quitó las sandalias. ¿Sabes por qué se las quitó? Porque era un pastor de ovejas. ¿Y qué crees que hacen las ovejas después de que se comen el pasto? ¿Verdad? Sí, hacen abono, ¿no? Entonces él caminaba y sus sandalias estaban llenas de abono, y él no podía entrar así, de esa manera, en la presencia de Dios. Tenía que despojarse de eso, y el Señor hizo una manifestación visible, palpable, de su presencia en una zarza ardiendo. ¿Cuántas veces aparece la zarza ardiendo en la Biblia? Una sola vez, ya no se vuelve a repetir. Ese fuego consumidor decidió habitar en un arbusto que no tenía tanto valor en medio del desierto. ¿Sabes cómo viene a aparecer otra vez? El Señor viene y ya no desciende en una zarza, desciende en una montaña. Y el fuego de esa zarza se fue a una montaña, y no era solo Moisés, eran 1 millón, 2 millones de judíos enfrente de la montaña de fuego donde Dios les da los mandamientos. ¿Sabes cuándo vuelve a descender en una montaña? Ya no desciende con fuego en una montaña otra vez Dios. Dios desciende de una manera muy tierna a través de Jesucristo en la Navidad. Porque si nos acercamos al Dios consumidor como es realmente, moriríamos. Y entonces Él toma la iniciativa de acercarse a nosotros de la manera más tierna, a través de un bebé. Un bebé inofensivo que necesita el calor, el pecho de su mamá, que necesita ser envuelto en pañales. Ese es Jesús,
caminando entre nosotros. Qué ternura, ¿verdad? De que Jesús mismo, Dios mismo, se acerca a nosotros tomando la iniciativa de salvarnos. Pero Jesús no va a estar para siempre con ellos. El ministerio de Jesús duró 3 años y medio más o menos, y dice que Él empezó alrededor de los años, de la edad de 30 años. Así que el joven Jesucristo a los 33 años y medio, es ejecutado en un juicio sumario contra toda evidencia judicial. Él es inocente. Pilato lo sabe, el Senado lo sabe que Él es inocente, pero lo crucifican. Él resucita, como hemos mencionado. El Dios que adoramos es un Dios vivo, y le dice a sus discípulos que no los iba a dejar huérfanos y les iba a mandar el Espíritu. El Espíritu Santo tiene 3 papeles, hermanos, que vamos a descubrir en el libro de Hechos. 3. Número 1, llena a la iglesia. Amigos, ya no hay una zarza ardiendo. Ya no hay una montaña de fuego con terremotos y relámpagos y oscuridad. ¿Sabes qué ocurre? Ahora Dios no decide bajar en una zarza. Dios no decide habitar en una montaña. Dios no decide bajar a un templo hecho con piedras, con madera y con mampostería. Dios decide ahora habitar en los seres humanos que aceptan a Jesucristo, que rinden su vida a Jesús. Y por eso el fuego vuelve a aparecer en el texto bíblico. En el día de Pentecostés, el Dios de la zarza que vio Moisés, el Dios de la montaña de Sinaí, que temblaba y que rugía con fuego y terremoto y relámpagos, ahora dice versículo número 2, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento. Viento y espíritu tienen el mismo significado. ¿Y qué ocurre con las personas? ¿Qué se les apareció encima de sus cabezas? Lenguas como de fuego. No se murieron. Hubieran muerto, pero no murieron. Con mucha ternura descienden lenguas de fuego sobre sus cabezas. Esta situación ya no se vuelve a repetir, hermanos. Imagínense, nos moriríamos aquí si alguien empieza a encendérsele su cabeza, ¿no? ¿Qué está pasando? Estaríamos pensando, ¿qué cosa descabellada? Pero en ese momento está diciendo Dios que el mismo Dios de la zarza, el mismo Dios de la montaña de Sinaí, el mismo Dios que ha estado activo desde la creación, ahora viene sobre su iglesia. Y la palabra iglesia viene del griego eklesia, que significa los llamados afuera. De todo el mundo que va a la perdición, Él nos llama y nos dice: salgan de esa corriente que los está llevando a la cloaca, salgan, sean mi pueblo. Eclesía son el pueblo de Dios, y entonces el Espíritu viene y los llena con su presencia, que es como un fuego. El Espíritu entonces llena a la iglesia y después la capacita. Todos son galileos, es decir, gente de pueblo. Gente de pueblo que quizás tiene guaraches con suela de llanta, ¿no? Y viene con un pantalón muy sencillo, y toda la gente los ve de reojo, de arriba abajo, ¿no? Sabes que tardamos 4 segundos en escanear a alguien y ver cómo vienen sus zapatos, cómo viene su pantalón, su camisa. Ya lo escaneamos y lo hacemos en automático todos. Ellos son galileos, gente de pueblo, de provincia, y empiezan a hablar en los idiomas de las personas que habían llegado de todas las partes del mundo, a hablar las maravillas de Dios. Y entonces el Espíritu Santo no solo los llenó, los capacitó. Y la palabra capacitar es llenarte de poder, darte la capacidad para hacer algo que humanamente no puedes hacer. Y de hecho nuestra tarea no es humana, hermanos. Es imposible. Todo lo que el Señor nos ha dado para que hagamos, no podemos hacerlo a menos de que Él nos ayude.
necesitamos su poder. Hoy respiramos, hermanos. En la pandemia, un tanque de oxígeno valía oro. No podía respirar la gente que tenía COVID. Se moría. Y hoy tú puedes respirar. ¿No sientes qué maravilla es eso? Que no podemos hacer nada que Él no nos haya permitido hacer. Y estamos aquí. Nos ha capacitado. A ellos se les dio esas lenguas sin ir a una escuela de idiomas, aprendieron esas lenguas y publicaron las maravillas de Dios ante toda la gente que llegó. Era un día muy importante y fue una cosecha muy importante, porque hubo conversión. La gente se convirtió de sus pecados, reconoció que habían asesinado a Jesús, reconoció que merecían el infierno, que se les abría el piso y un abismo los tragaba vivos y necesitaban arrepentirse y volverse a Dios. Escucharon el mensaje: vuélvanse a Dios, renuncian a sus pecados, a su vida que han llevado. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo cumple sus promesas. Y vamos a ver, fíjese qué dice. Después de haber leído esto, la gente se agolpa y les dice: están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Y Pedro les dice: son las 9 de la mañana. Bueno, aquí en Acapulco se la pasan toda la noche. Cuando voy a la playa, lleno de cervezas, ¿verdad? Toda la gente puede beber todo el día. Pero en aquel tiempo, que alguien bebiera a las 9 de la mañana era descabellado, porque tenían que ir a trabajar o a hacer sus actividades. Bebían en la tarde, ¿no? Pero dice: todos están borrachos. Y Pedro se levanta y les explica: esto no es que ellos están llenos de mosto o están borrachos. Versículo número 12: desconcertados y perplejos. Toda la gente que ha llegado a ese monte del templo están desconcertados y perplejos y se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Versículo 14: entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Fíjese cómo él puede tomar ese momento. Vea qué ha pasado con Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces. Pusilánime, cobarde, medroso, escondido. Ha habido una transformación en él. Estaba escondido hace un par de semanas, estaba escondido, huyendo de los judíos, y hoy se para con garbo, con autoridad, no importando que lo vayan a señalar, que lo vayan a detener, que lo vayan a levantar, que le vaya a pasar algo, que lo maten. Él no tiene miedo. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está en él. ¿Sí? Lo ha llenado, lo ha capacitado, y ahora él sabe que cumple sus promesas. Vea, seguimos leyendo. Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel 700 años antes de Cristo. Si el profeta Joel vivió 700 años antes de Cristo y anunció que iba a ocurrir ese evento en la vida de la iglesia, que vendría el Espíritu Santo a llenarlos, que vendría a capacitarlos y estaría cumpliendo promesas de siglos anteriores. Y vea qué dice el profeta Joel. Él se sabe de memoria esa profecía. Versículo 17: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre
antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Se ha inaugurado una era, es como un interín de tiempo. Jesús vino, derrama su espíritu y Él prometió que vendría otra vez. No sabemos cuándo vendrá, pero esperamos que llegue Jesucristo por segunda vez. En ese interín de tiempo nos toca a nosotros vivir. Y entonces el Espíritu Santo cumple sus promesas. Lo que había prometido siglos anteriores lo cumple derramando su espíritu, derramándose a sí mismo y dando poder para profetizar. La palabra profetizar significa proferir, hablar de parte de. No es un éxtasis o una predicción vaticinio del futuro. Hoy te leo la mano para ver qué te va a pasar. No, no es eso. Profetizar es llevar a la gente a las promesas de Dios, al arrepentimiento, a la restauración, al reconocimiento de Jesús. Eso es profetizar. Y dice que jóvenes, ancianos, siervos, sus siervas profetizarían. Y esa es su iglesia. Quiero concluir con esto, amigos. El Espíritu Santo nos llena, nos capacita y cumple sus promesas, no para que te levante la autoestima. ¿Sí? Si quieres eso, puedes pagar una terapia psicológica y te levantan tu autoestima. Pero el Señor no quiere, al contrario, ¿sí? No quiere tu autoestima, quiere teoestima. Teo es Dios. Que tú veas que tu valor no viene por pues qué guapo eres, cuánto dinero tienes, tus logros. Eso es tu autoestima. La teoestima es cómo te ama Dios a pesar de cómo eres, ¿no? A pesar de tus errores, de tus pecados, de tus fracasos, de que no tienes nada que darle, Él te ama. Sí, Él te quiere, te capacita, te llena por una misión. Y en Hechos 1:8 nos dice, cuando venga el Espíritu Santo, dice, recibirán poder y me serán testigos. Y va hablando de círculos concéntricos, Jerusalén y toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Te das cuenta? Es como una onda expansiva, empezando en Jerusalén, transformando sus corazones duros, esos corazones cobardes y miedosos, los convierte en corazones llenos de valor, de confianza, que se levantan con felicidad, no por lo que tienen en sus bolsillos, ¿verdad? No por lo que ellos han logrado, sus títulos, sino por lo que tienen en su corazón, que es el Espíritu Santo, que los llena, que los sostiene, que los capacita, que los renueva, que les dice, todas estas promesas son tuyas. No para que te sientas bien, sino para que hables a todos de mi poder, de quién es Él, de qué es lo que Él ha hecho, de qué es lo que Él hará. Y así vemos en este texto programático, vemos que el libro de Hechos, Lucas va siguiendo esa estructura. Primero en Jerusalén, se centra en Jerusalén, después en Judea. Y después vemos cómo el texto bíblico va expandiéndose geográficamente, llega a Samaria y después llega hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra era Roma. Ahí termina Pablo en un arresto domiciliario, encadenado, pero predicando con mucha alegría a todos los que llegaban a verlo. Y nos deja en puntos suspensivos diciendo, este libro se sigue escribiendo con cada una de nuestras vidas. Con cada una de nuestras familias se sigue escribiendo que el Espíritu Santo nos llena, nos capacita, nos levanta para esa misión, para exaltar a Cristo, porque de eso se trata. Se trata de Él y no de nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Eres parte de una misión, del latido del corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esto nos lleva a recordar esa noche en que el Señor fue traicionado. El día de hoy vamos a pasar, pastor, a la Santa Comunión.
Y nos preparamos con un canto. Nos ponemos de pie, amigos.